Muchas veces necesitamos que la aplicación efectúe un cálculo que involucra valores de determinados atributos, constantes y/o funciones. Para estos casos, GeneXus nos provee las fórmulas. Contamos con dos maneras de definir fórmulas: de forma global, y así el cálculo se conocerá en toda la base de conocimiento, o de forma local o inline. En este caso, el cálculo se conocerá solamente en el objeto en el que se ha definido. Empecemos por aprender qué es una fórmula global y cómo se define. Una fórmula global es un cálculo que definimos asociado a un atributo. Observemos que las estructuras de las transacciones contienen una columna de título fórmula. Si a un atributo se le define un cálculo en esta columna, le estaremos diciendo a GeneXus que dicho atributo es virtual, es decir, que no deberá crearse físicamente como campo en la tabla asociada, ya que el valor del atributo se obtendrá efectuando el cálculo que indicamos. Veamos esto con un ejemplo. En primer lugar, vamos a definir un nuevo atributo en la transacción flight con el fin de almacenar el precio de cada vuelo. Así que definimos el atributo flight price y creamos el dominio price. Grabamos. Ahora vamos a definir otro atributo nuevo en la misma transacción para almacenar el descuento que tiene cada vuelo. Lo llamamos flight discount percentage. Y su tipo de datos será un dominio también llamado percentage numérico de largo 3. Y por último, vamos a definir otro atributo más de nombre flight final price, basado en el dominio price, con el objetivo, ahora sí, de definir a este atributo como una fórmula global. Para eso, en la columna fórmula de este atributo, vamos a definir el cálculo necesario para que se ejecute siempre y se disponga en este atributo del precio actual del vuelo, es decir, del precio de haberle descontado a flight price el porcentaje de descuento almacenado en flight discount percentage. Así que en esta columna fórmula vamos a escribir el cálculo correspondiente. Observar que en esta ventana se indica solamente el cálculo, no hay que escribir la asignación. Ahora presionemos F5, que automáticamente graba todo lo pendiente, y veamos lo que sucede. Vemos que en la tabla física flight se están creando solamente dos campos, a pesar de que hemos definido tres atributos nuevos en la estructura de la transacción. Por el hecho de tener una definición en la columna fórmula, este atributo no se agrega en la tabla física. Debido a que el atributo está definido en la base de conocimiento con una fórmula asociada, GeneXus sabe calcular su valor y en todo objeto en el cual ese atributo esté presente, se efectuará el cálculo y se mostrará el resultado. Reorganicemos. Y vemos la aplicación en ejecución. Ejecutamos la transacción flight, consultamos el vuelo número 1 y vemos en este form los tres nuevos atributos que definimos. El precio del vuelo, habilitado para que lo ingresemos, el porcentaje de descuento, habilitado también para que lo ingresemos, y el precio final, deshabilitado porque es el atributo que definimos como fórmula, y su valor no se ingresa, sino que se calculará y se desplegará. Todo atributo que definamos como fórmula global será un dato de lectura y no será posible digitar valor para él. Esto se debe a que el atributo tiene su valor del cálculo asociado, el cual se ejecuta cada vez que el atributo se utiliza. Por esa razón, no hay un campo en la tabla física para almacenar el valor de este atributo, así que no tiene sentido que sea editable. Vamos a ingresar entonces un precio para este vuelo, 1500, un porcentaje de descuento, vamos a poner un 10%, y al salir del campo vemos que inmediatamente se ejecuta la fórmula mostrándose el precio final del vuelo con el descuento aplicado. Volvamos a GeneXus. Hemos definido así un atributo fórmula global.
Solamente los atributos pueden ser definidos como fórmulas globales de la forma que vimos, haciendo uso de la columna fórmula en la transacción. Algo importante a saber es que si bien en el cálculo del ejemplo hemos involucrado solamente atributos de la propia tabla asociada a la transacción, es decir, su tabla base, es posible involucrar también atributos de la tabla extendida. Vamos a verlo. Vamos a crear una nueva transacción de nombre Airline para registrar las aerolíneas. Definimos Airline ID, Airline Name y Airline Discount Percentage para registrar el descuento que realiza la aerolínea para todos sus vuelos. Salvamos. Y ahora vamos a la transacción Flight para asignarle a cada vuelo la aerolínea que lo opera. Agregamos entonces el atributo Airline ID, el cual tendrá aquí el rol de llave foránea, y cambiamos el valor de su propiedad NewLabel al valor Yes, para que de esta forma podamos no especificar en esta primera etapa la aerolínea del vuelo, ya que aún no tenemos aerolíneas registradas. Más adelante podemos volver a cambiar el valor de esta propiedad NewLabel a No, para que sea obligatorio especificar la aerolínea en el momento de ingresar o modificar un vuelo. Agregamos también los atributos Airline Name y Airline Discount Percentage para poder visualizar también estos datos en el form. Ahora vamos a modificar la definición de nuestra fórmula para que calcule el precio final del vuelo aplicándole el descuento genérico de la aerolínea en lugar de aplicarle el descuento propio del vuelo. Y presionamos F5. Vemos la propuesta de creación de la tabla física Airline con los tres atributos que definimos y que en la tabla Flight se agregará la llave foránea Airline ID. Procedamos entonces a reorganizar y a ejecutar. Ejecutamos la transacción Airline y vamos a ingresar una aerolínea de nombre TAM con un descuento del 30%. Ahora vamos a asignar esta aerolínea a un vuelo. Así que abrimos la transacción Flight, nuestro vuelo número 1, y vamos a asociarle la aerolínea número 1. Vemos que se calculó el nuevo precio final del vuelo, que es un atributo fórmula global, que ahora involucra al porcentaje de descuento de la aerolínea, que es un atributo de la tabla extendida de la tabla base Flight. Bien, algo que no hemos dicho aún es que las fórmulas pueden evaluar condiciones y que el resultado puede calcularse de diferentes formas dependiendo de si dichas condiciones son verdaderas o falsas. Veamos esto. Vamos a hacer clic en este botón para editar la fórmula y vamos a definir que se tenga en cuenta el porcentaje de descuento más alto para calcular el precio final del vuelo y así poder hacer el mejor descuento posible. Con esta definición, si la aerolínea tiene un descuento más alto para todos sus vuelos que el porcentaje de descuento que tiene el vuelo en sí, entonces consideramos para el cálculo el descuento de la aerolínea. Y en caso contrario, empleamos para el cálculo el porcentaje de descuento propio del vuelo. Observe que las fórmulas se escriben como expresiones, terminando en punto y coma. Para calcular la fórmula, GeneXus se queda con la primera expresión para la que se cumpla la condición. Si ninguna se cumple y hay cláusula otherwise, utiliza esa. Vamos a mover el atributo Final Price para el final para que nos quede mejor presentada la información. Presionamos F5. Ejecutamos la transacción Flight y al primer vuelo le asignamos que su porcentaje de descuento sea mayor al porcentaje de descuento general de la aerolínea. Por ejemplo, vamos a asignar un 50%. Salimos del campo y pasamos por el de la aerolínea, de modo que al salir ya tiene todo para realizar el cálculo de la fórmula. Vemos que el precio final del vuelo se calculó entonces teniendo en cuenta el mayor descuento. Volvamos a GeneXus. Como vimos,
las fórmulas pueden contener varias líneas seguidas de if y contener o no una última línea con otherwise, para el caso que no se hayan cumplido ninguna de las condiciones anteriores. A su vez, si bien en este ejemplo la fórmula de obtener cada resultado fue mediante un cálculo, también se pueden emplear funciones aplicadas a atributos o expresiones, como round para obtener un resultado redondeado, o month para extraer el mes de una fecha, etc. Incluso se puede llamar a un procedimiento definido por nosotros que retorne un valor. Estudiaremos los procedimientos luego. A este tipo de fórmulas que realizan un cálculo que se obtiene a partir de datos del registro en el que se está posicionado, uno solo, y eventualmente de los registros asociados, por tabla extendida, solemos denominarlas fórmulas horizontales. Muy bien. Veremos ahora otro tipo de fórmulas, llamadas fórmulas de agregación. Si bien vamos a explicarlas definiendo ejemplos de fórmulas globales, es decir, que los cálculos respectivos los vamos a definir asociados a atributos y por lo tanto no se van a crear como campos físicos, lo que expliquemos vale también para ser asignado en otro contexto, a una variable, por ejemplo, o localmente en determinada sección de un objeto. Esto lo veremos en otro video. Bien, ahora vamos a crear un segundo nivel en la transacción flight y le ponemos como nombre sit. Tal como este nombre del nivel lo describe, lo vamos a utilizar para registrar los asientos que ofrece el vuelo y vamos a registrar para cada asiento si se encuentra al lado de la ventana, o en el pasillo, o está en el medio de estos. Luego vamos a querer conocer siempre la cantidad de asientos que ofrece el vuelo. Digitamos el punto y completamos el nombre del atributo Flight Seat ID. Creamos ahora otro atributo más que vamos a nombrar Flight Seat Location, que va a ser un carácter de 1. Ahora editamos los dominios para modificar una propiedad del dominio location que acabamos de crear. Ubicamos la propiedad en un values y vamos a definir los tres valores que puede tomar este dominio. Window, o sea, ventana, y el carácter que se almacenará en este caso será la W. Middle, o sea, al medio, y el valor que se almacenará en este caso será una M. O aisle, o sea, pasillo, y el valor que se almacenará en este caso será una A. Presionamos OK y observemos el form de la transacción flight. Vemos que se agregó una grilla para poder ingresar los asientos del vuelo y que para cada asiento se puede indicar la ubicación del mismo mediante un control combo box. Este combo ofrece los valores window, middle o aisle, que son los valores posibles que hemos definido para el dominio del atributo Flight Seat Location. Antes de presionar F5, observemos algo en la definición del segundo nivel. Si la llave se compone de Flight ID más Flight Seat ID, para cada vuelo no podremos repetir los números de asiento. Pero necesitamos que el número de asientos sí se repita, porque lo que lo identifica es ese número más una letra. Así tendremos el asiento 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, etc. Así que vamos a agregar un nuevo atributo, Flight Seat Char. Su tipo lo definimos de un dominio SeatChar, que será de un carácter de 1. Y haremos que este atributo sea parte de la llave para que puedan registrarse números iguales de asiento con distinta letra. Vamos a restringir las letras posibles, que van de la A a la F, y para eso vamos a editar el dominio SeatChar que acabamos de crear. Ubicamos su propiedad en un values y vamos a definir los valores posibles. En este caso, coinciden los valores de las descripciones con los valores que se almacenan. Presionamos OK.
Ahora, a efectos de conocer la capacidad de pasajeros que el vuelo permite, en base a la cantidad de asientos, vamos a definir un nuevo atributo en el primer nivel y en su columna fórmula indicaremos el cálculo que consistirá en contar la cantidad de asientos que ofrece el vuelo. Creamos entonces el atributo Flight Capacity y su tipo de datos será numérico de 4. Ahora, en su columna fórmula, vamos a escribir count y entre paréntesis un atributo que elegiremos para que GeneXus interprete que queremos contar asientos. Para eso elegimos el atributo Flight Seat Location, que pertenece a la tabla de los asientos del vuelo, la tabla Flight Seat. El atributo que se referencia dentro del paréntesis de la fórmula le da la información a GeneXus de la tabla a navegar para realizar el cálculo. Dado un vuelo, queremos contar sus asientos, muchos, Flight Seat relacionados al vuelo. Al momento de calcularse la fórmula, estaremos posicionados en un registro de la tabla Flight que tiene una relación de 1 a muchos con la tabla de los asientos, Flight Seat, donde están los asientos de todos los vuelos. Esa relación viene determinada por el atributo Flight ID. Observemos que al escribir count Flight Seat Location, no estamos contando las ventanas o pasillos, sino los registros donde están estos asientos. Como estamos posicionados en un vuelo determinado, GeneXus va a contar solamente aquellos asientos correspondientes a ese vuelo. Es decir, si GeneXus detecta relación entre la tabla asociada del atributo fórmula y la tabla que navegará a la fórmula para realizar su cálculo, solamente tendrá en cuenta para realizar ese cálculo los registros relacionados. En caso de no encontrar relación, GeneXus realizará el cálculo sobre todos los registros de la tabla navegada. Probemos esto en ejecución. Presionamos F5. Vemos que se va a crear la tabla física Flight Seat asociada al segundo nivel de la transición Flight con los atributos y la llave que hemos definido. Y no se va a modificar la estructura de la tabla Flight, dado que el atributo Flight Capacity no se creará físicamente tal como esperábamos. Estamos de acuerdo, así que procedemos a reorganizar. Ejecutamos la transacción Flight, consultamos nuestro vuelo número 1 y vamos a registrarle algunos asientos. 1A, ventana, 1B, en el medio, 1C, pasillo, 1D, ventana, 1E, al medio, y 1F, pasillo. Mientras agregamos los asientos, observemos que la cuenta de los asientos se fue actualizando cada vez que vamos agregando un asiento al vuelo. Vamos a agregar, por último, 2A, ventana, y dejamos por acá. Volvamos a GeneXus. Contamos también con otras fórmulas aggregate que realizan operaciones teniendo en cuenta varios registros, como por ejemplo sum para sumar los valores del atributo que se especifique, average para realizar el promedio de los valores del atributo que se especifique y otras como max, min o find. Si lo que queremos contar no es solamente los asientos del vuelo en el que estamos posicionados, sino aquellos que además cumplan con alguna otra condición, por ejemplo los asientos ubicados junto a la ventana, contamos con la posibilidad de agregar esa condición a la fórmula. Así, dado que el atributo Flight Seat Location es del dominio Location y el mismo tiene definido 3 valores enumerados, la sintaxis para preguntar por el valor que tomó el atributo es la siguiente: nombre del dominio, punto, y el nombre asociado al valor que nos interesa filtrar, en este caso, window. Presionamos OK y presionamos F5. Ejecutamos la transacción Flight, el registro número 1,
Y vemos que la capacidad ahora muestra la cantidad 3, que corresponde a la cantidad de asientos ubicados al lado de una ventana, lo cual coincide con los ingresos que hicimos en la grilla de asientos. En definitiva, lo que hemos visto es que además de la condición implícita, cuando hay registros relacionados, es posible contar, sumar, buscar, maximizar, promediar, en una palabra, agregar aquellos registros que cumplan con cierta condición explícita indicada por nosotros. A esta condición, usualmente la llamamos condición de filtro, porque permite quedarnos únicamente con aquellos registros que nos interesen. Por último, debemos saber que como toda fórmula global, las fórmulas aggregate también pueden tener condición de disparo, es decir, que solamente la fórmula se calcule cuando se cumple esa condición. En resumen, vimos dos tipos de fórmulas. Las horizontales, que para realizar un cálculo acceden a un registro y eventualmente a los relacionados por tabla extendida, era el caso de Final Price, donde estos atributos eran de la tabla Flight y estos otros de la tabla Airline. Como vimos en el ejemplo, era posible definir que un atributo fórmula se calculara de distintas maneras de acuerdo al valor de una condición. Y por otro lado, teníamos las fórmulas aggregate, que para realizar su cálculo deben navegar muchos registros de una misma tabla. Era el caso de Flight Capacity, que desde la tabla Flight, asociada al atributo fórmula, lanzaba un cálculo sobre la tabla Flight Seat, donde se encuentra el atributo Flight Seat Location. En este caso, como el atributo fórmula está asociado a una tabla, Flight, que tiene una relación de 1 a muchos con la tabla sobre la que se realizará el count, se contarán únicamente los registros relacionados. Si no hubiera relación, se contarían todos. Pero además, como indicamos condiciones para que los registros sean contados, de los registros relacionados se contarán únicamente los que además cumplan esa condición. La condición de filtro es el segundo parámetro de la fórmula, y como tercer parámetro, vemos que podemos indicar un valor por defecto. Esto es, el valor que devolverá la fórmula si no se encuentra ningún registro para contar, sumar, etc. Al igual que en el caso de las fórmulas horizontales, las aggregate también pueden definirse condicionalmente. No lo veremos en este curso, pero de hecho pueden combinarse las fórmulas horizontales con las aggregate, logrando un enorme grado de expresividad en los cálculos. Para finalizar, quitemos la condición de filtro al atributo Flight Capacity. Y ahora enviemos las nuevas definiciones a GeneXus Server.